Grabando. Ok, ya. Esto va a ser bien raro. Muy bien, lo vamos a dejar así entonces. Así estoy... Yo también dice mi conexión a internet es inestable. Ups. Muy bien. Ya, pero voy a tener que cortar el video entonces porque mi conexión anda bien rara en este minuto. Ya. Ok. Bueno, partamos entonces. En este caso, la tabla, la única diferencia con la tabla permanente respecto a la tabla temporal que vimos, solamente que la tabla, una vez siendo permanente, puede trabajarse con los join y hacerse con una estructura normal como cualquier otra tabla dentro de la base de datos. Generalmente las bases de datos temporales se utilizan únicamente para hacer una carga de datos y posteriormente hacer algún tipo de exportación. Y al igual que dentro del tema temporal, lo primero que tengo que hacer primero es definir si esa tabla existe para eliminarla, para poder recrearla. ¿Ya? Eso es lo que U se genera. Apóstrofe, ¿qué es? ¿Perdón? La U entre apóstrofe que aparece ahí al lado de dbo.newProduct. Ah, si el objeto de aquí, ¿no es cierto?, existe de forma única. ¿Ya? ¿Cierto? El Object ID es un objeto, esto es particular de SQL Server, que define que un objeto ID denominado nuevo producto. Esa tabla existe. ¿Ya? Básicamente uno. Y si este objeto, ¿no es cierto?, no es nulo, significa que existe una tabla definida de ese tipo y por tanto, drop tabla, elimínala para poder recrearla. ¿Ya? Y el resto, lo importante en este caso, que esto es estándar ya con cualquier tabla, es justamente seleccionar, en este caso, cualquier cosa desde esta tabla de producto hacia esta otra nueva tabla de producto. Y si ustedes se fijan, que esta es una de las potencias que estoy trabajando aquí en el esquema de producción, pero voy a crear una nueva tabla en otro esquema, distinto. ¿Ya? No necesariamente tienen que ser el mismo. Aquí es producción. Voy a consultar aquí en producción product y lo voy a enviar a una tabla nueva en DBO New Products. ¿Ya? Obviamente aquí las que cumplen esta condición. ¿Ya? Eso es la clave. Es decir, que yo hago una selección que puedo generar y mandar a cualquier otra tabla. Ahora, ya, esta es la que yo me había mandado que ustedes no alcanzaron a ver. Aquí cuando yo genero unas consultas relacionadas, y consultas relacionadas significa básicamente que hago una consulta, que es un select, en base a otra consulta previa. Y sobre esa consulta previa hago nuevas consultas. Eso es una subconsulta que también si ustedes lo consultan, o sea, si lo buscan en internet, lo van a encontrar por el subquery. O derechamente subconsulta. Entonces, en este caso, fíjense aquí lo que tengo justamente entre paréntesis, y esto es lo primero que se va a implementar. Y sobre esto, yo hago la otra consulta. Y lo que estoy en este caso estoy preguntando, tráigame todos los campos de la tabla Product Model, con una LFM, ¿no es cierto?, que cumpla esta condición. ¿Ya? Y en esta condición, significa, ¿no es cierto?, que haya una relación, obviamente, entre el campo de producto modelo ID, ¿no es cierto?, y con esta tabla de producto. Y que el nombre de producto contenga esto. El signo porcentaje reemplaza cualquier carácter, es decir, estamos hablando de un jersey de logo de manga larga, significa esto, con algo más que venga. Y esto me va a generar un listado, tal cual. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que estoy preguntando ahora? En que me traiga desde este listado ya todos los nombres ya de producto que existan en esto. Es decir, aquí, ¿no es cierto?, dentro de esto me va a traer también que sea un campo nombre, ¿ya? Que va a tener que ser long lead algo más. ¿Ya? Y aquí estoy preguntando de este listado que ya se hizo,
tráigame todos los nombres que existen en esa lista. ¿Ya? Y obviamente que sean distintos, que sean únicos. ¿Ya? Ese es un ¿Ahí formato. muestra los nulos igual? ¿Perdón? ¿Los nulos los muestra igual? Si no definí nada en contra, sí, lo va a mostrar igual. No, perdón, no lo va a mostrar porque aquí tengo la condición de que me muestre esto y que el nombre tenga esto. Por tanto, no van a haber nulos. ¿Ya? Ya con esto no van a existir nulos, no pueden. ¿Ya? Ahora, en el caso en que yo no tenga esta condición y me ponga nulos, esto no va a encontrar, si aquí va a traer nulos, y entonces no se va a cumplir esta condición, de que el nombre exista dentro de del listado interior, porque no voy a tener nombres de productos nulos. Profesor, ¿Ya? una observación, ¿Sí? disculpe, una observación, sí. Ahí dice, hace un distinct name de la tabla producto cuando el nombre de producto exista en la consulta de la subquery. Pero o sea, yo entiendo que habría que, no estoy seguro, necesariamente que de seleccionar el campo nombre de la tabla de la subquery, no un asterisco, porque así la consulta podría distinguir del set de datos que tiene que sacar, porque si no, ¿cómo discrimina de todos los campos de la tabla de producción cuál es el nombre para buscarlo? ¿Tendría que traer solo el listado de la subquery, No, pero solo el listado de los nombres o no? no, es que aquí por ejemplo me define que el nombre contenga tal cosa, es decir, voy a tener una lista Sí, eso sí, con todos los long list jersey más algo más sí, que venga, ¿ok? sí, 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 ¿Ya? Entonces aquí me va a traer justamente todos los campos del product model, ¿ya? sí, Y aquí lo que voy a tener, tiene razón, sí, aquí debería por, ser uno solo, solo que sea un sí, nombre, ¿ya? Tiene razón, gracias. Entonces, justamente que me traiga un nombre para evaluar que este nombre, bueno, este puede ser un nombre producto, no sí, porque está necesita en la ser lista. igual, ya, no necesita ser Claro. el mismo campo, pero sí del mismo tipo. Entonces, ahí estoy comparando, gracias, ahí estoy comparando el nombre, o sea, el nombre de producto, perdón, ya, que exista acá, ya, y esa es la comparación que va a hacer, es decir, esta P del producto, que aparezca dentro del listado que esto me va a mostrar, ya. Por tanto, si dentro de este listado va a mostrar que es un nulo, eso no me va a traer nada porque no va a tener el nombre, no va a aparecer dentro de esta lista. ¿Ya? Ahora, fíjense que esto de arriba, esto de acá, ¿ya? Y básicamente porque el campo de la P, que es P, es producto. Esto de acá, el Product Model ID de la tabla producto, tiene el mismo nombre, hay un campo con el mismo nombre, ya, en la tabla Product Model. ¿Se fijan? P Product Model ID y PM Product Model ID, donde PM es de la tabla Product Model. Ya que se produce esto, es decir, es el mismo campo, mismo nombre, y por tanto obviamente un campo del mismo tipo, es que podemos hacer exactamente lo mismo con esta vía, donde es exactamente lo mismo, pero aquí, ¿qué es lo que tenemos? Selecciona ese producto modelo, ya, se fijan, el mismo producto modelo, e incluso acá, no recuerdo bien el SQL Server, porque no manejo el SQL Server, pero en otro campo podría ser donde incluso nombro esto una sola vez, en PostgreSQL, ya que es el mismo campo. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que quedarnos con esto de las subconsultas relacionadas? Es que siempre yo debo generar, y esto en cualquier motor de base de datos, mantengo primero la consulta interna, que es lo que se va a generar en este caso entre paréntesis, y sobre esa consulta interna, ¿ya? Ejecuto una consulta externa, ¿ya? Siempre va a ser en ese orden, ¿ya? Siempre es de adentro hacia afuera. Ok. Ya. Acá estoy utilizando un in, ya también como una subconsulta, pero en vez de existe, ya utilizamos el operador in,
¿ya? En que aquí estamos, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando una instancia de un nombre y un apellido, ¿ya? De la tabla de ventas de personas, ¿cierto? De los vendedores, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy preguntando aquí? Estoy buscando, ¿cierto? Dentro de la tabla de vendedores, quiero buscar que el bono que tenga, siempre que ese bono sea, ¿de cuánto está? Sea de 5.000, ¿ya? Y que tenga los números, obviamente, los números de, que estamos hablando aquí, de identidad, ¿ya? En empleados, y eso es lo que estoy viendo acá. Por ejemplo, que la identidad sea la misma. Obviamente que estamos hablando de la misma persona, a eso se refiere. Entonces, aquí lo que tenemos son dos tablas. La tabla personas, ¿ya? Y la tabla los vendedores. Entonces, y aquí tenemos tres tablas aquí definidas. Tenemos la definición de una tabla de personas. Después, esa tabla de personas la tenemos con un join. Vamos a ver más adelante los join, ¿no es cierto? Con la tabla de recursos humanos. Esa tabla de recursos humanos significa que me transforma a esa persona en un empleado. ¿Cuándo esa persona es empleado? Cuando, esto lo voy a colocar aquí hacia acá para que tengamos, ya, esto lo voy a bajar porque está la condición, ahí sí. Entonces, lo importante aquí es, tengo una tabla de personas que la vinculo con una tabla de empleados. ¿Cómo se vinculan? Acuérdense, la tabla P me va a referenciar a las personas, la tabla E me va a referenciar a los empleados. ¿Cómo hago esa relación entre estos dos? Acá. ¿Ya? Eso significa, ¿no es cierto? Fíjense que aquí estoy trayendo los campos únicamente de la tabla P. Por tanto, en la tabla persona voy a traer el apellido, el primer apellido y el primer nombre de la tabla personas, ¿ya? Que está relacionado, es decir, que esa persona sea empleado, porque lo voy a relacionar con la tabla de empleados de recursos humanos cuando, ¿no es cierto?, esa identificación de empleado sea la misma a la identificación o el root de la persona. A ver, lo voy a colocar aquí. No, lo voy a dejar tal cual. ¿Ya? Que ese ID de empleado sea el mismo ID de persona. Básicamente eso. Después, voy a dejar aquí mejor con 5 veces. Para que sea más claro y no haya... Entonces, ahora, ¿cuáles son las que voy a traer? ¿Las voy a traer a todos? No, las voy a traer, ¿no es cierto?, en que... A ver, esta primera tabla la relacioné con una segunda tabla. Después, esa segunda tabla, que es empleados, ¿ya? ¿Me siguen? La estoy vinculando con otra tabla, la de ventas. ¿Y cómo se vinculan? En que la identificación de ese empleado es la misma identificación de las ventas. ¿Ya? Eso es clave. Aquí estoy entonces relacionando cuántas tablas. Persona, empleado y vendedores. ¿Me siguen? ¿Se me perdieron? Sí, sí se ve. Sí, ¿Ya? ok. Entonces, la idea es... Sí, Sí, yo dime. estoy claro, profe. Tengo una pregunta, pero creo que va a tener que ser al final. ¿Por qué? Lo que pasa es que mi trabajo no tiene distintas secciones, digamos. Entonces tengo una pura base de datos y varias tablas en la base de datos. O sea, ¿Ya? para mi trabajo no podría ocupar esto. O ¿Por qué no? lo debo modificar para poder hacer esto. No, a ver, pero escúchame.
Aquí la única diferencia es que tengo, por ejemplo, tengo 3 tablas que corresponden a una misma base de datos con 3 esquemas. Pero perfectamente puedo tener que ser 3 tablas que son del mismo esquema de la misma base de datos. La relación aquí, lo importante, a ver, primero que establecer las relaciones. Si tú tienes, por ejemplo, una base de datos que tenga, no sé, 2 tablas o que tenga 25 tablas, da exactamente lo mismo. El tema es cómo tú relacionas las tablas, qué información tienes en ella y cómo las traes, cómo las vinculas. Aquí estoy presentando 3 tablas de una misma base de datos que pertenece cada una de ellas a un esquema distinto. Pero si tú omites los esquemas, es exactamente lo mismo si estas 3 tablas tú las tienes dentro de la misma base de datos o en el mismo esquema. ¿Sí? Es decir, Ya a ver, entiendo. miren un poquito. Esto es como para, esos alias que le vamos a dar es como para distinguir cuando los datos se llamen igual. Por ejemplo, Claro, nombre de técnico y nombre de cliente. no. Los dos se llaman nombre, pero le pongo T.nombre y C.nombre, una cosa así. Claro, pero mira, a ver, voy a simplificar esto de acá con lo siguiente, fíjese un poco. Voy a colocar aquí, selecciona from person, o le voy a sacar el nombre de esquema. Para que, ya. Aquí me queda de una misma base de datos que está aquí, ¿cierto? El Adventure Works, una sola base de datos con un solo esquema y que tiene aquí 3 tablas. Justamente en parte de lo que tú decías, ¿para qué genero estos alias que son acá? Por dos motivos. Primero, para ahorrarme tener que escribir el nombre completo de la tabla, si es que tengo que usarlo más adelante. Es decir, en vez de escribir acá empleado punto tanto, pongo una E. ¿Para qué uso esto también? Es justamente, como tú mencionaste, en el caso que tengo 2 campos con el mismo nombre, ¿ya? Tengo que identificarlos a qué tabla corresponden cada uno. Y esto es lo que me indica que estos 2 campos son de tablas distintas. Esta es la tabla de empleado y este campo tiene el mismo nombre, pero es de la tabla persona. ¿Ya? Eso es lo relevante aquí, no el nombre del esquema. ¿Ya? Entonces, en tu caso, que tú me dices que tiene varias tablas en una misma base de datos, es exactamente esto. Tal cual. ¿Ya? Y el cómo tú Ya, vinculas profe. va a depender de cómo estructuraste tu tabla nomás. O sea, tus tablas. O estructuraste la información dentro de tus tablas. Aquí tenemos Claro. Sí. estas distintas en que me mencionan personas, es decir, cualquier persona, lo que sea. Un empleado. ¿Qué significa un empleado? Una persona que trabaja para mí. Así de simple. Ahora, ¿cuándo es empleado, que puede estar en distintas áreas de trabajo, cuándo es un vendedor? ¿Ya? Cuando vende. Y si tiene la categoría de vendedor, lo voy a colocar dentro de la tabla de vendedores. Esa es la diferencia. Entonces, cuando esa persona que ya trabaja para mí, además de que trabaja para mí, se va a dedicar a las ventas, ahí en ese minuto yo lo incorporo a la tabla de ventas y en la tabla de ventas, que es esta, ya, su identificación va a ser la misma que su identificación de empleado. ¿Estamos? Que a su vez, esa identificación de persona es la que lo vincula y lo identifica como una persona. ¿Vamos? Esa es la relación. Siempre tengo que tener un hilo conductor dentro de una tabla, o cuando consulto una tabla, 2 tablas, 3 tablas o la cantidad de tablas que sean. Siempre tiene que haber un hilo conductor dentro de ellas. ¿Ya? Entonces, lo primero que selecciono, la selección, siempre parto por esta. Que inicialmente es más difícil de identificar, pero siempre, ya, ¿qué es lo que quiero? Ya quiero los bonos de los vendedores. Punto. Ok. Seleccionar el bono de los vendedores, tal cual. Ya. ¿Y quiénes son los vendedores? Son todos aquellos vendedores que son empleados. Y por tanto, ¿no es cierto? Identificación de empleado con su identificación de vendedor. ¿Qué es lo que diferencia a mí un empleado de un vendedor? Que el vendedor vende y por tanto tiene un bono. ¿Ya? Entonces aquí esto me entrega una lista de cosas. Es decir, un número de root
y cuál fue su bono por ventas. Esa es la única lista. Entonces después, ¿qué es lo que quiero? Quiero buscar todos los bonos que sean de 5.000. De todos los empleados que son personas, que obviamente son personas. O sea, de todos los empleados. Si tú coloco aquí todos los empleados, me trae cualquier cosa. Pero aquí le quiero indicar, tráigame el nombre y el apellido. Y el nombre y el apellido están en la tabla personas, no en empleados. Esa es la diferencia. Preguntas, dudas, inquietudes, llantos, quejas, dolores, ahora. O muere y calla. Profe, hola Alejandro. Profesor, ¿cuál era la fecha límite para entregar el trabajo base de datos? Es el 14. El 14. El 14. Ya, perfecto. 29 de noviembre. No, me gusta. A mí, no, 14. no, como tan desgraciado. El 14. 14 de diciembre. Ok, 14. Profe, ¿Sí? gracias. yo quiero saber si es que todas estas consultas que usted está haciendo deben ir implementadas en el trabajo. A ver, te voy a poner este video. Si se me hubiese conectado a tiempo, cosa que voy a reiterar en este minuto. A ver, voy a hacer un alto nuevamente. Para el tema del trabajo, ya, bueno, no voy a repetir el tema de qué es lo que debe ir, sino que es el tema de la introducción, el esquema, los diagramas, hasta la estructura de la base de datos. Y esa estructura de base de datos significa que además tiene que incluir los SQL para construir la base de datos. Es una cosa. Después, tienen que incorporar los select necesarios para hacer las consultas del negocio de la base de datos. Una cosa es que me coloque, por ejemplo, si tienen dentro de esa base de datos una tabla de usuarios, una tabla de ventas o una tabla de productos, una cosa es que me coloquen un select para listar todos los usuarios con ciertas condiciones. Otro select para listar, no sé, todos los productos de tipo electrónico, ¿ya? Y, no sé, un select para determinar todas las ventas del día, ¿ya? Son 3 selects, digamos, unitarios, pero que no me reflejan la función del negocio. ¿Qué es lo que sería recomendable y sería un bonus track? Es justamente que ustedes, dependiendo de qué es lo que presentaron en la introducción de su trabajo y cuál es el objetivo de ese, deberían justamente presentar un select que me genere esa función. Por ejemplo, que me defina las ventas por usuario en tal periodo de tiempo. Es decir, establecer consultas que efectivamente tengan que ver con la función del negocio y no solamente select que me listen cosas de una tabla particular. ¿Se entienden? Sí. ¿Ya? Esos son los tipos de select que les dan puntos. ¿Ya? Select que identifiquen el negocio que ustedes definieron en su introducción. ¿Ya? Entonces tienen que generar select para eso. ¿Estamos? Ahora, Sí. no se trata tampoco, por ejemplo, de generar que esos select o muy abultados o de gran complejidad. De hecho, basta que coloquen algunos típicos de los que vamos a ver ahora, unos son bastante sencillos, que establezcan uniones de tablas. ¿Por qué? Porque la idea es que dentro de su negocio van a establecer joins, establecer tablas uno a varios, muchos a muchos, y obviamente eso tiene una justificación. Bueno, en los select tiene que darse también esa justificación. Por tanto, yo voy a generar un select que me defina la función de ese trabajo de la empresa o el por qué está la base de datos. O sea, un select, por ejemplo, que me indique ventas, un select que me indique si estoy viendo el tema de tickets o mantenciones de algo, bueno, un select que me indique, no sé, cuál es el volumen que sea de mantenciones o
o quiénes han visto tal o cual mantenciones en tal operario, usuario, etc. ¿Ya? Es decir, tiene que jugársela un poco y establecer las conexiones de la base. ¿Por qué es una base de datos relacional? Porque tenemos conexiones entre tablas. Entonces, que eso se vea reflejado en los teles que ustedes generan. ¿Ya? Profe, ¿hay que hacer el trabajo en algún... el motor no lo escoge? Por ejemplo, yo puedo trabajar con el Oracle, lo ¿es que quieran. distinto? No, lo que quieran. Ustedes eligen cuál. El que les sea más fácil, el que encuentren más cercano, no sé, da lo mismo. A mí lo que me interesa es justamente el tema de qué contextos que dan ustedes, cómo hacen su diagrama, que las relaciones estén bien establecidas, después que la estructura para generar esa base de datos esté bien, esté en conformidad, y después los SQL donde generen consultas del negocio. ¿Ya? Eso es, consultas del negocio. Para eso son los SQL. Sí. O sea, son consultas que sean relevantes para el tema de mostrarlo a lo que está orientado el negocio. Claro, y esa orientación del negocio es lo que ustedes definen en su introducción, absolutamente. En lo que definen como el entorno, el concepto, el caso de uso, llámenlo como quieran llamarlo. ¿Estamos? Ok. Profe, Ya. ¿y la clase de la mañana la va a subir a YouTube igual, cierto? La de análisis de datos. Sí, es bastante pesado, pero ¿Y esta la voy a también? subir hoy del tarde después de esto. Ya. Y esta igual, ¿cierto? Sí, no, también la voy a subir. Ahí tengo que juntar los dos cortes que aparecieron, pero gracias. Ya. Entonces, sigamos, de hecho, si nos falta poco, si vamos a ver esto lo de SQL nada más por hoy día. No lo vamos a hacer tan larga, no quiero cansarlo ni yo cansarme un poco. Ya. Entonces, lo importante, ¿se entiende esto lo de las subconsultas? ¿Hay alguien que no le quede claro, como para darlo, no sé, en otro idioma, pero que se entienda un poco más que sea? ¿Estamos bien? Por mi lado, sí. Por mi lado, sí. Sí. ¿Cristian? Sí, ok, está bueno. ¿María José? Sí, está ok. Opinen, pues, muchachos. Sí. Ya, sí, ya. Algo pasó. Ya estamos sin tiempo ya, chanfle. En la mañana no me pasó esto. Ok, a ver, saquemos todo acá. Bien, saltémonos al siguiente. Conectado, ¿Ah? no había nadie más en el mundo conectado, solo nosotros. Sí, no sé qué pasó. Hubiéramos seguido con la de la mañana porque la clase de las 12 no tuvo ni un brillo. Ya. Ya. Ya, ¿qué tengo aquí? ¿No es cierto? Ya, lo mismo la misma subconsulta de arriba, pero esta vez, a ver, antes pregunté, primero, ¿no es cierto? Preguntemos acá de ¿dónde? Si tal cosa existe o no dentro de una subconsulta, después si algo está en, y ahora tenemos acá. ¿Cuándo usamos dentro de una subconsulta un having? Cuando lo que estoy preguntando viene agrupado. ¿Ya? Agrupado, ¿no es cierto? Por ejemplo, que si tengo una sumatoria de cosas que están agrupados o categorizados por algo, cuando tengo agrupaciones, por tanto, siempre voy a tener que tener un campo que sea un correlativo, una suma de algo, un promedio, cualquiera de ese tipo de cosas. Y eso que es un campo valórico, ¿ya? Tenga, por ejemplo, una comparación con la subconsulta, ¿ya? Donde la subconsulta siempre tenga, en este caso, es un campo, uno solo, que es el que yo comparo con este otro. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, obviamente aquí lo que estoy comparando un campo numérico con otro campo numérico, entonces estoy estableciendo una comparación, ¿ya? Y la diferencia es que aquí tengo una función de agrupación. Esa función de agrupación está dada porque estoy agrupando el resultado por algo. Cuando genero una agrupación, tengo que tener, cuando hago una subconsulta, una función de agrupación. Es decir, ¿cuáles pueden ser acá? La suma, el máximo con este caso, un promedio, ¿ya? Cualquier cosa que me dé una valoración de algo.
Y por tanto, esto va a ser resultante de un campo numérico que comparo con otro campo numérico. Eso es básicamente. ¿Ya? Y eso es el having. El having se clasifica por agrúpame tanto, teniendo como la pregunta. Eso es el having. Cuando tengo, esto ya es un poquito más complejo, a ver, estemos con calma antes que nos vamos a quedar sin tiempo, vamos a tener que volver a cargar la misma. Dice, tenemos dos subconsultas correlativas para buscar los nombres de los empleados que han vendido un producto específico. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a tratar de darle sentido a esto. A ver, me voy a omitir eso, de la misma base de datos. Entonces, ¿por dónde parto? ¿Ya? Yo le dije que partimos siempre por de adentro hacia afuera. Por tanto, aquí tenemos, y no vamos a fijar, esto lo voy a bajar aquí, entonces tenemos lo primero. Esto es nuestra primera pregunta. Porque aquí lo que tenemos que hacer entonces es, no me funcionan las cuestiones, ya. Aquí tengo lo primero. A ver, le voy a aplicar un poco de color para que notemos. Ya. Es decir, esta es la pregunta final, o mejor dicho, es la pregunta inicial porque estoy diciendo dos subconsultas para buscar los nombres de los empleados que han vendido un producto específico. Es decir, ¿qué producto? Entonces aquí selecciono el producto. ¿Ya? Y ese producto está obviamente que sea en la tabla de productos. ¿Ya? Ahora, ¿qué han vendido? Esa es la otra clave. Han vendido un producto. Por tanto, entonces tengo que relacionar esto con la tabla de ventas. Y es aquí donde tengo el segundo, no funciona los tabs, donde tengo el segundo select. Y este lo voy a generar por, no tengo más colores que este. Ya, voy a seleccionar un verdecito. A ver. Ya. Tengo ese. Que está hasta ahí. Perdón. Ajá. ¿Ya? Tengo hasta ese. Entonces tengo, por ejemplo, primero, ¿qué producto es? Después, un producto vendido. Es decir, de las ventas, ¿no es cierto? El detalle de órdenes de venta donde el producto ID se encuentre acá. Y si ustedes se fijan, es la misma nomenclatura hacia atrás. Es decir, dentro de este select tengo como resultante un solo campo con el cual pregunto por esto, en ventas. Y por tanto aquí voy a tener ya una selección específica. ¿Ya? Entonces, después me voy por, ya en esas ventas, relacionadas por la siguiente consulta, que es donde tengo ya el vendedor. Vamos, el vendedor. ¿Ya? Donde vinculo ese vendedor con el resultado del vendedor en este otro. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí? Siempre me voy, Sí. que sea para lo más interno, hacia atrás. Entonces, cuando se encuentran con algo de este tipo, siempre tienen que ir ya, definir acá, ¿no es cierto? Consulta, buscar que yo han vendido, ya, el producto específico, ventas, y ahí hacia atrás. Entonces, lo primero es definir qué producto es. Esto me va a originar una sola lista con un solo campo, una lista de productos. Después en las ventas, me define que se está producto en eso. Y aquí esto también me está originando una lista con un solo campo que tiene el ID de las ventas. Donde, ¿no es cierto? Después tengo lo mismo acá. Y se repite hacia atrás. ¿Se fija? Este es bastante complejo porque tengo 3 subconsultas. ¿Se fija? Tengo, ¿cierto? Este vendedor que está relacionado con sus ventas de tales productos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que me trae finalmente? Me trae los datos del vendedor. El apellido,
el primer nombre, lo mismo que vimos anteriormente, de personas, de la tabla de personas, acuérdense, pero que está vinculado a empleados de recursos humanos y que su vínculo está basado en esto. Esto lo voy a pasar abajo para que se note mejor. Ya. Eso. Donde su nombre, o sea, su identificación de empleado está en, y está la clave. Ahí. Esa es la clave. Eso es lo que tengo que generar para encontrar. Esta es una consulta bastante compleja, pero se maneja, si ustedes se fijan, exactamente igual a los anteriores. De la misma manera. ¿Ya? Denle una mirada y me dice dónde se me perdieron, si es que se me perdieron. Y no los culparía si se me perdieron en alguna parte. No se preocupen por eso. Ya. Eso es. Entonces, siempre lo que hay que tener aquí es justamente la claridad de qué es lo que engancho primero. Y siempre desde adentro hacia afuera. ¿Ya? Entonces, repito una vez más. Selecciono el producto que ha sido vendido, ¿ya? Por tal persona, y que esa persona ya está identificada por su ID de ventas, que es igual a su ID de empleado, que a su vez es lo mismo que su ID de persona. Y con eso identifico el nombre, con eso puedo traer el nombre y el apellido de la persona correspondiente. Entonces hay que cambiar el enunciado también, porque al final fueron 3 subconsultas. A ver, tengo una, tengo dos, tengo tres. Tienes razón. Se acepta el cambio. Son 3 subconsultas, correcto. Está bien, hay uno que está despierto hoy día.